Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradit, soy escritor y quiero saludar a todos los compatriotas, vecinos, hermanos de Antofagasta, en particular a la gente de la Biblioteca Regional de Antofagasta, por supuesto también a los amigos de la República de las Letras, y tengo entendido que van a leer Calfucura. Calfucura es un libro que quiero muchísimo, yo lo escribí para mi hijo, para que conociera nuestro país, justamente, para que conociera la tremenda diversidad de culturas preciosas que recorre nuestro país desde el norte hasta el sur. Espero que lo disfruten, va con todo mi cariño. Un abrazo. No era oro lo que buscaban, lo que venían escondidos tras la marea de enfermedades, avanzando como una tormenta de dientes a través del Atlántico. Detrás de los ejércitos y su ferretería, aún detrás de las cruz y la hoguera, venía la verdadera peste. Magos, cabalistas, guardianes del grial, alquimistas y sus golems se arrastraban escondidos entre los arcabuces, regurgitando conjuros y venenos que clavaban como alfileres sobre la piel de la Pachamama. Ellos no buscaban el oro que rodaba por los ríos o se expurgaba desde el estómago de los cerros. El oro es paga de mercenarios e ignorantes. Su oro no era vulgar. La operación de conquista y sus detalles eran antiguos. Se habían previsto antes de sus propios nacimientos. Por eso, cuando el Consejo de los Pueblos Rojos intentó reaccionar, ya era demasiado tarde. La conquista mágica de América estallaba en sus rostros como una tempestad, como una coreografía mil veces ensayada y representada a la perfección. Fue un terremoto abriéndose paso a través del estómago del continente, como un cuchillo de un carnicero. Nadie alcanza a invocar protección porque la daga castellana degollaba en la cuna el grito y cortaba las lenguas de los que sabían las palabras adecuadas. Quemó los signos de poder, destruyó las máquinas para comunicarse con los dioses, aisló a los pueblos y les devoró la memoria antes de arrojarlas como rebaños ciegos al desierto del olvido. Cuando se apagaron los incendios y el polvo de las masacres y hubo posado sobre las piedras, vino la cruz recogiendo el dolor de los huérfanos, encadenando las almas y su rosario de esqueletos. América, yaciendo herida de muerte, expuesta a los escarcelos del que venía detrás, el verdadero depredador mágico que se inclinaba sobre los campos de batalla desolados, hurgando en las entrañas abiertas de los hijos del sol, buscando sus augurios y su paga de cuervo, buscando señales en los mapas que leían los intestinos tiernos de la gente roja. La piedra debía estar en estas tierras. Lo que habían descubierto en Europa bien valía 100 operaciones de conquista como esta. Muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva emisión, en una emisión especial de nuestro programa La República de las Letras, en su quinta temporada, en su quinto año, que es un programa de fomento lector que realizamos a través de la Corporación Cultural La Toma para Antofagasta, Chile y el universo en expansión. Hoy, en la víspera de que los pueblos originarios de nuestro continente comiencen a celebrar el Año Nuevo, que marca el cambio de estación, el inicio del solsticio de invierno y que marca para ellos el comienzo de una nueva vida, de un nuevo ciclo de naturaleza. Esta es una celebración que la celebran los pueblos originarios de la cultura andina y se extiende por todo el territorio y se celebra según las costumbres de cada pueblo hasta el 24 de junio. Y así damos inicio a este programa, que es un programa especial que nosotros le regalamos a la Biblioteca Regional de Antofagasta, que nos ha invitado a ser parte de esta iniciativa, como parte de este reconocimiento a la labor que realizan ellos, sus funcionarios y los usuarios también. Me encuentro con los republicanos habituales de esta república iletrada, el profesor en literatura, Bernardo Cienfuegos, Hola, hola. y el profesor de historia, Cristian Campos. Hola, hola, ¿cómo están? En ausencia de la cuarta republicana, que es Francisca Navarro, que por una cosa de horario hoy día no nos pudo acompañar, pero tenemos su espíritu, como diría una ministra. Chicos, hoy día nos convocamos a revisar este texto que podríamos decir que es un texto, que es una novela de aventuras clásica, ¿cierto? Nos encontramos con un héroe que tiene todas las características del héroe de este camino de héroe que nos presenta Joseph Campbell en El Camino del Héroe, que siente el llamado a la aventura y tiene esta primera pulsión
de resistencia, ¿cierto? Que es esto clásico de los héroes, pero es un pequeño que se llama Leonardo Caspana y que esta noche nos llevará en un recorrido por las tradiciones en busca de una piedra mágica. Profesores, abrimos los fuegos para contarle a todos los niños acerca de qué va esta novela que fue publicada el año 2009 por el escritor que abría, es cierto, con un gran saludo, Jorge Baradit, y que, como nos cuenta, fue una novela que escribió para su hijo. Bueno, primero que todo, hay que decir que es de las novelas más entretenidas y más dinámicas que tiene Jorge, en lo que por lo menos personalmente le he leído hasta ahora. Y me refiero a entretenido y dinámico porque justamente, como decía tu Marte, está todo centrado en el viaje del héroe, en el viaje de este niño de 12 años, Leonardo, donde a través de distintas situaciones va teniendo que ir descubriendo su propia fuerza para poder lograr salvar básicamente la Tierra, ¿ya? Por decirlo de alguna manera bien a modo introductorio. Pero más allá de eso, el lenguaje que utiliza Jorge, la rapidez de los sucesos, el cómo todo es tan vertiginoso, está lleno de elementos fantásticos, lleno de mitos, lleno de referencias que uno en algún momento de su vida lo ha escuchado, lo ha conocido, hace un recorrido por Chile completo. Insisto, es un libro muy rico, muy rápido de leer, muy entretenido y por supuesto que justamente, aunque parece que es simplemente un libro juvenil, un libro para niños incluso, tiene muchos elementos que uno puede ir analizando detrás y también hacen unos juegos intertextuales bien interesantes con sus propias obras, que ya vamos a mencionar, pero de verdad es destacable este libro dentro de lo que es la bibliografía de Jorge. Sí, es interesante porque de alguna forma cuando uno lo lee es como un anime japonés. De hecho, revisando entrevistas del periodo más o menos que lanzó el libro, él habla de como su inspiración como de Hayao Miyazaki, el viaje de Chihiro específicamente como la gran inspiración, digamos, para este texto. Y efectivamente, cuando uno lee el texto, el viaje de Leonardo es como un viaje de iniciativo y como de un paso de niño a adulto. Y de hecho los adultos que aparecen en el texto son todos personajes súper dañados o heridos, y en realidad terminan todos dependiendo de los niños. En algún momento, digamos, él señala al mismo Baradit que dice: quiero revivir nuestros mitos, sacarlos de la pedagogía y el museo para darles nueva vida, y eso los japoneses lo hacen siempre. O sea, siempre, bueno, no vamos a descubrir ahora que Baradit tiene mucha referencia a la cultura pop, digamos. Entonces, es una... Además, disculpa, además es diseñador gráfico, que, o sea, que es un dato porque él está muy vinculado a la imagen. De hecho, él tiene La Policía del Karma, que es una novela gráfica, de las primeras novelas gráficas, como que se convierten como en bestseller en la narrativa chilena. Sí, pues, y Tayuskuma, y de hecho, esto me parece que, porque yo revisando encontré un cuento de él, que parece que es previo al Calfucura, que es precisamente la historia mágica de América. Y es un cuento donde aparecen algunos fragmentos en este mismo Calfucura y lo logra desarrollar posteriormente. Ahora, es súper ligera la lectura, por eso no es una cuestión peyorativa ni mucho menos, sino que es rápida de leer, es muy dinámica, está dividido en capítulos cortos y, claro, va mezclando elementos históricos con cosas. Aparecen ciertos elementos históricos, fundamentalmente mitología, con cuestiones más o menos reales o personajes que de alguna forma se ajustan un poco al tema histórico, pero en realidad es una ficción muy bien lograda, digamos. De hecho, es chistoso porque incluso aparece en algún momento, es como los Avengers de la mitología chilena, donde todas las grandes culturas indígenas y con mayor potencia, ligadas a distintas cuestiones sobrenaturales, confluyen en una gran batalla, donde básicamente, por supuesto, la capital del reino, Santiago, está ardiendo por todos lados.
Y eso también lo hace muy entretenido, y más ahora, porque este libro yo lo leí, bueno, salió el 2009, yo lo tengo que haber leído como el 2013, 2012, por ahí. Ni sueños de tener la idea de que iba a pasar algo así, hablando de cinematográficamente, como lo que es la Guerra del Infinito y Endgame. Pero de pronto ahora con esta relectura fue así como, oye, ¿verdad? Pues se juntan todos, se juntan magos, se juntan las grandes potencias de distintos lugares del país, muy ligados a lo mitológico, para de pronto referirse a un espacio que está corrompido y que tiene que ser salvado. Es como una... Oye, para empezar a contar de qué se trata el libro, diremos que, como decía el profesor Cristian Campos, es un libro que narra el viaje de nuestro pequeño héroe, que es Leonardo Caspana, se trata de un viaje iniciático, un verdadero viaje hacia la madurez, y con un elemento muy interesante porque es como hacia la búsqueda de la identidad, ¿cierto? Este viaje tiene como telón de fondo la búsqueda de Calfucura, y todo se centra, ¿cierto?, en esta capacidad que pueda tener Leonardo. ¿Y por qué se señala que es él, solamente él, quien puede salvar a la Pachamama? ¿Y con qué se enfrenta? Acá en este caso el antagonista es esta magia oscura traída por los conquistadores españoles a nuestra tierra. Son capítulos cortitos, tiene personajes súper bien construidos, tiene una cantidad de información histórica, o sea, es monstruoso. Toca elementos como o sea, a ver, es además un libro muy apegado al género de la fantasía, y nos narra un viaje, ¿cierto?, que parte en el norte del país, ¿cierto?, con estos personajes y todo. Profesor Cristian Campos, usted que está en el tema, porque es profesor de historia. Sí, o sea, a ver, si bien nombra hartas cosas, aparece como una juguera, digamos, una ensalada de muchas cosas mitológicas fundamentalmente. Claro, efectivamente no profundiza en ninguna, sino que aparece, yo creo que la similitud de los Avengers es súper acertada, porque todo el rato suceden explosiones, pero no profundizan absolutamente nada respecto a la mitología, sino que van a aparecer, de hecho aparecen, por ejemplo, cuestiones de los mayas, aparece la mitología chilota, aparecen, no sé, pues cuestiones de los brujos chilotes, el caleuche, las machis, el trauco, es como que aparecen guerreros del Rapa Nui, es como que hace, digamos, una juguera gigante de muchos personajes, y para darle, digamos, un sentido como de oposición respecto de los españoles, pero claro, no profundiza mucho en elementos históricos, para ser justos, digamos. Claro, y además pero lo que sí que narrativamente tiene una cierta pulsión de urgencia histórica. Entonces yo sentí que no queda mal esta cosa de tirar mucho dato, porque en realidad él tiene que ser como que apresurarte. Entonces, en definitiva, tú lo vayas acompañando y entre medio te va metiendo dato, que tú dices que en el fondo son pequeños guiños, ¿no? ¿Cachai? Lo que pasa es que literariamente es el elemento que justamente te transmite la urgencia, porque estamos hablando de que tiene, ¿cuánto? 24 horas para poder salvar la Tierra, básicamente. Y cuál es la gran prueba es encontrar la Calfucura, que es esta piedra que, según se plantea, es la piedra que cae de la corona de la diadema de Lucifer, pero también se plantea que es una estrella y es un ángel y es muchas cosas. Y todo mezclado con el tema de la mitología. Y justamente el hecho de que no profundicen nada le da el valor de mostrarse muy rápido en el relato, porque es la urgencia, es un relato de 24 horas básicamente. Y lo que sí se utiliza, y ahí, que es lo que decían ustedes recién, muy bien, se utiliza muy bien, es el tema de la temporalidad, literariamente hablando. Porque según yo, hay 3 líneas de tiempo bien claritas. Hay una línea de tiempo que es la mítica, que está ligada a lo cosmogónico, a los mitos de creación, a todos estos elementos que son sobrenaturales. Está esta línea de tiempo que es histórica, relacionada, por ejemplo, a los hechos de la conquista propiamente tal, o sea, desde el viaje desde que se empieza a preparar el viaje propiamente tal a América en el 1200 y algo.
y continuando con la conquista a principios del siglo XVI. Y luego tenemos esta línea temporal que se va muy en el presente, entendiendo que los hechos se dan, si mal no recuerdo, en el año 1992, ya que inicia todo, además con esta urgencia de este terremoto, porque este niño viene con su mamá, entre comillas, que al final es quien la está criando, llegando a Arica. Es la tía, porque él no conoce a su papá, que es un elemento después de la historia. Y de pronto se baja y está el viento y aparecen los cóndores y está todo desorientado, hay todo un caos que se está generando y entonces el terremoto. Y ahí toda esa urgencia te da justamente esa ligereza de la pluma, que yo creo que está muy bien logrado. Sí, o sea, concuerdo, digamos, en lo que tú planteas. Claro, concuerdo un poco que están estas dos líneas paralelas en términos de que por un lado está la acción de los personajes, propiamente tal, los personajes principales, y la agilidad, digamos, de salvar la tierra, y está, digamos, esta secuencia constante, y por otro está la historia como a nivel de contextualización. De hecho, te permite, digamos, hay ciertos capítulos cortitos dentro del libro que te permite comprender lo que está pasando, el por qué, digamos, de la urgencia, o por qué es como la trama, es como telón de fondo, digamos, de la trama principal. Y ese proceso aparece medio disperso, yo lo siento. Es como que una introducción que aparece dispersa, que está fraccionada, pero que también, digamos, le da mayor interés a la novela, por un lado. Porque está el tema de la historia mágica de América, está la ficción en algún momento de Guamán Poma de Ayala. Él toma, digamos, las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, que son del año 1615, si no mal recuerdo, y las adecua, digamos, para la historia, tomando, digamos, el formato de las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, que eso es más interesante aún, digamos. ¿Cuál es la importancia de él? Porque yo a él no lo conocía. Bueno, Guamán Poma de Ayala, la gracia que de alguna forma es como el gran cronista del periodo de la conquista, o sea, del periodo posterior a la conquista. En el fondo, es lo que hace en su crónica, tengo el nombre acá, primera nueva crónica y buen gobierno, de 1615, bien, digamos, son 397 grabados, más en el fondo el relato que él hace respecto de la sociedad que se genera posterior a la llegada de los españoles, en el fondo la consecuencia, digamos, del proceso de conquista y cómo se forma una nueva sociedad. Y sus ilustraciones son maravillosas para entender cómo funciona ya la sociedad de la colonia propiamente tal. Entonces él toma... Lo mete bien Baradit, sí. Sí, no, es muy interesante porque él toma ese formato que es muy conocido en la historia y le da, digamos, la vuelta para adecuarlo a su relato. Entonces, lo hace aún más interesante, digamos. Ahí está la parte del ilustrador de él, o sea, de diseñador gráfico, perdón. Claro. Oye, uno de los elementos que yo encontré muy interesante es cómo trata, o sea, cómo pone de relieve este componente mágico indudable que se manifiesta incluso mucho antes de la llegada de los conquistadores a América. O sea, cómo, y él hace el cruce. Entonces, si bien es cierto, en términos históricos, o lo que podríamos llamar de esta construcción histórica que existe, que es la formal o la validad desde la estructura, también lo que hace es casi una relectura, un repaso, dándole diversas perspectivas. Cuando presentaron el libro, el año 2009, el escritor Darío Ose señaló que este libro contenía una tesis de Baradit, o sea, que Baradit nos planteaba una tesis en este libro, y esa tesis era de que en realidad los españoles no habían conquistado América en virtud de su poderío guerrero, ¿cierto? En virtud de las luchas, sino que había sido básicamente en relación a ciertos elementos simbólicos o mágicos. O sea, bueno, en el libro no vamos a hacer spoiler, porque lo que queremos es que los niños que nos van a ver hoy día o después lean el libro, pero sí podemos contar, por ejemplo, que hay una serie de hechos que son mágicos, esta cosa, incluso este simbolismo del temblor que contaba el Bernardo, o el hecho de que, y esto es de público conocimiento, que los españoles llegaban a un pueblo
volaban el lugar sacramental, instalaban un templo católico, ¿cierto? En el caso de los españoles, lo renombraban el pueblo, y eso tiene un fuerte contenido simbólico y desde la construcción del poder. Nosotros en la República, para quienes nos quieran ver, están todos nuestros capítulos en el YouTube, tocamos un libro de un escritor actual que se llama Byung-Chul Han, y que, por ejemplo, toma el tema este de cómo renombrar los lugares. Bueno, lo toma Nietzsche también en uno de los primeros libros, bueno, no me recuerdo, en uno de los primeros libros, que toma este asunto de ir a los lugares sagrados y apropiarse de ellos, ¿cierto? Eso como un acto simbólico de poder. Bueno, siguiendo con esa idea, y dejándolo también para que la gente que nos está viendo vaya investigando un poquito más. Mucho se habla dentro de que es algo que hace muy bien Baradit, y hay mucha gente que se dedica a esto también por otro lado, que es esta subhistoria, o sea, estos relatos que son construidos en base a los discursos no oficiales, y que están ligados justamente a los elementos mágicos en tiempos de conflicto y de crisis. Lo conversamos en algún momento en algún otro libro, en un capítulo de La República. Por ejemplo, es de público conocimiento que Hitler, por ejemplo, tenía su propia brigada ligada a lo esotérico, y que de hecho los aliados tienen que armar su propio grupo porque llegado un momento, como se sentían tan arrasados por las fuerzas alemanas, tuvieron que buscar distintas alternativas. Y estas historias, entre comillas, estos discursos que están ocultos para lo oficial, para el discurso oficial, dicen que, por ejemplo, que Aleister Crowley, que es un tipo bien conocido en el ámbito esotérico y en el mundo mágico, fue uno de los tipos que ganó la guerra, y ganó la guerra contra Hitler, no porque haya enfrentado las tropas con un fusil en la mano, sino que porque él, junto con un grupo de gente, que no era mucha, a propósito de sus poderes mágicos y de sus conocimientos esotéricos, fue y rompió todas las fuerzas esotéricas de Hitler, y por lo tanto permitieron la entrada de las fuerzas aliadas a los espacios que estaban ocupados. Y así, en distintos lugares de la Tierra donde ha habido ciertos conflictos, se han generado estas historias. Lo mismo que pasa con el Santo Grial, y lo mismo que ha pasado con un montón de lugares más. Por lo tanto, esto, y que lo vemos en los libros posteriores de Jorge, es lo que va rescatando muy bien. Esta historia que subyace, esto que no aparece a la luz, pero que también le da un sabor distinto, porque puede ser verdad y puede no serlo. Pero no importa, no está en cuestionamiento eso. Lo que importa es el relato y lo que se está mostrando, y que hay informaciones que de una u otra forma lo están validando. Perdón. Que de alguna forma la mitología proporciona, y hay probablemente un carril mío, proporciona modelos como de conducta, y de alguna forma confiere eso mismo y le da valor a la existencia, pues de alguna forma ahí aparecen personajes, acciones, héroes, y de alguna forma, si tú lo analizáis, la novela nos va planteando una especie de conflicto por instalar su mitología entre españoles versus los pueblos americanos, los españoles con su catolicismo, con sus cruces, con el tema del oro, y por otro lado están, digamos, los pueblos americanos en su relación con la tierra, la cosmovisión, la tradición oral. Entonces, esta guerra como mítica, esta guerra secreta de magos versus chamanes, se desarrolla, digamos, en el ámbito mitológico, y tiene que ver también con esta idea de, cuando llegan los españoles, precisamente, ustedes señalaban, claro, ellos imponen el catolicismo, y de hecho hay una cuestión súper simbólica que sucede en el caso de la conquista de los incas, donde sobre los mismos templos ellos los derriban y sobre eso los ocupan como bases para poner todas las iglesias. En el Cusco es súper evidente, tú miras las bases y ahí están, digamos, está digamos, el antiguo templo incaico, y arriba está la iglesia de las determinadas congregaciones religiosas que van llegando, digamos. Entonces ahí está también esta guerra o este conflicto en términos de instalar, digamos, sus dioses. En el caso de Chile es bien particular, y lo podemos ver también acá, en el sentido de que
la primera figura simbólica que construyeron los españoles en Chile es justamente, bueno, primero está esta historia en la primera región, porque además, bueno, este viaje hay que decir que Leonardo Caspana lo parte en Arica, ¿cierto? Y ahí va recorriendo un poco todo el territorio hasta llegar donde los mapuches, bueno, en el caso de los españoles son los mapuches quienes frenan todo este verdadero viaje por los chacras que habían hecho los españoles en relación a América. Pero bueno, y ahí hay una apropiación de esta leyenda, de esta ñusta, ¿cierto? Que este elemento súper simbólico, porque ella perseguía a los españoles, finalmente se enamora de uno, los matan, yacen en la misma tumba, o sea que eso es súper fuerte el sincretismo de aquello, ¿cierto? Porque los entierran juntos, y ellos llegan, cuando conquistan, construyen sobre la tumba de ellos este primer templo, ¿cierto? Y se reconoce que bueno, y ahí instalan, ¿cierto?, esta cosa de la Virgen del Carmen, y que se le reconoce como esta primera instalación de este sentido mariano, ¿cierto? Con esta madre, que además es la estrella que vemos, bueno, en las banderas y todo lo demás. Lo otro que yo quería decir en relación a lo que ustedes estaban señalando es que uno puede ver en este texto un cierto Chile subterráneo, que como decía el Bernardo, se repite en la obra, ya después las historias de Chile 1, 2 y 3 sobre todo, aunque en Yuscuma, que es la historia esta del Cabo Valdés, que fue un episodio, ustedes todavía no nacían, por lo tanto no lo recuerdan, pero yo ya era mayor. La historia está del Cabo Valdés, que es este tipo que desaparece, que supuestamente se lograron los ovnis. Entonces uno puede ver una intención narrativa permanente del autor en todo su corpus de mostrarnos este Chile que estaba subterráneo. O sea, yo me enteré de esta historia del Diego Portales con esta noble que finalmente la deja, o sea, amor romántico por medio, la destruye. Me enteré por la historia secreta de Chile 2, o sea, es algo que de verdad pareciera que no está absolutamente omitida de los textos, o como rasgo biográfico, por último, de una persona que ha tenido la importancia que ha tenido. Bueno, yo siento que esa es la gracia un poco de Baradit, y lo hemos conversado en otras repúblicas. Él toma elementos que no son nuevos, o sea, no es un investigador histórico, no, pero sí toma elementos que estaban investigados, que se habían recogido por historiadores, digamos, y les da un sentido literario y lo logra, digamos, plasmar en elementos mucho más atractivos y que son de más fácil lectura, que son más masivos y que permiten, digamos, acceder fácilmente al contenido, sin que eso signifique, digamos, la degradación, digamos, sino que cuando tú leís Calfucura, tú decís, bueno, esto puede ser la entrada para Oye, Velado. Oye, Velado. Hola, bueno. Hola. Me dijiste que me tengo que poner la mascarilla y podemos ir a Banario. ¿Eso dijiste o no? Ya, vaya. Son sus cameos. Hace cameo en todos los programas que uno hace, él hace cameo. Es nuestro Stan Lee. Sí. Oye, Cristian ya sigue. Claro que sabe. Llega a irrumpir. Es mi Leonardo Caspana. Viste si eres la Pachamama. Entonces, le decía yo que, claro, si no degrada los contenidos ni mucho menos, sino que lo hace mucho más atractivo, lo hace masivo, le incorpora estos elementos de cultura popular, así como uno a ratos cuando lee Calfucura es como una especie de Star Wars, digamos, y tú hablabas de Avengers, y claro, un montón de elementos de cultura popular que lo hacen mucho más atractivo. Además son capítulos cortos, que son fácil lectura, de repente es como para leerlo en la micro, hasta, digamos, es como, siempre es para estructura sus libros así, lo cual de repente es como, está muy bien pensado, digamos. Sí, de hecho, y además que hay una cuestión que pasa con Baradit y que pasa con un grupo de escritores de la época. Tenemos la literatura de los hijos, tenemos lo que ocurre con la literatura a principios de los 90, donde para poder abrir el país, por decirlo de una forma, luego de la dictadura hacia el mundo, lo que se hace es que se empieza a publicar mucho. Y lo que ocurre es que justamente lo que es la crítica y lo que es la academia empiezan a cuestionar un poco eso.
porque sale mucho y realmente se analiza muy poco, o bien hay poco donde, según el establishment, por decirlo de alguna manera, hay poco de dónde mirar porque realmente se está haciendo demasiado sin los filtros que supuestamente se consideran necesarios. Pero sin embargo aparece este grupo, que son el Freak Team o el Freak Power, que son escritores que justamente aparecen a propósito de la década del 2000, donde está metido Ortega, por ejemplo, Francisco Ortega. El Pancho Ortega. Exacto, Panchito, o el Álvaro Bizama, entre otros, y que justamente van en cuestionamiento de este espacio. No se definen como un grupo literario propiamente tal, ni mucho menos. No hay una intención de decir, mira, nosotros somos este canon. No. Sino que ellos simplemente aparecen y buscan exactamente desligarse de un tipo de literatura que se venía haciendo, que era muy mimética, o sea, muy de ir mostrando la realidad y también de ir rompiendo o ir saliéndose de lo que es el canon y la academia propiamente tal. Y es una pega que ha hecho muy bien Jorge y que ha hecho muy bien también Francisco, porque justamente toman elementos que son del boca a boca y lo sitúan acá. Uno de los libros que no puedo llegar a recordarme cuál es, del Pancho Ortega, por ejemplo, hace que hablaba acerca de estos tanques que fueron reconvertidos y llegaron acá a la zona sur del país como tractor y cosas por el estilo, tanques alemanes, y que dentro de la historia, entre lo que fue conversando y consultando y buscando otras fuentes bibliográficas, armó toda una historia diciendo que esos tractores y esas maquinarias venían con el oro de los nazis, y arma toda una historia en el sur de Chile, en un pueblo específico del sur de Chile, si no me equivoco, cerca de Concepción, donde se desarrolla esta historia donde quieren ciertos tipos recuperar ese oro. Y es lo que pasa con Jorge igual acá. Acá la historia de Leonardo nos muestra una mitología donde van resurgiendo, como la misma ciudad que aparece dentro de la historia después del terremoto en Arica, van resurgiendo las mitologías, donde van resurgiendo los discursos, y yo creo que justamente uno de los mensajes que nos entrega es que todo esto, toda esta gran batalla que se da, tiene que ver con la batalla de las ideas, tiene que ver con una cuestión mental. De hecho, la gran batalla final en el Cerro Santa Lucía, que es muy buena, que tienen que leerlo de verdad, tiene que ver mucho con lo mental, con ir desarrollando poderes mentales. Se lanzan cosas, se muestran hechizos, hay conversaciones que se producen en 400 años en el futuro, cuestiones que van rompiendo todo lo que tiene que ver justamente con esto del realismo que se había marcado de una literatura en la época hasta entonces. Por lo tanto, yo creo que ese es como el tema. Y además, donde Baradit es tan visual por su oficio, por su trabajo, su profesión y por todo lo que él desarrolla entre medio, que uno no puede dejar de asociarlo a los espacios que nos va narrando, que son muy bien mostrados. Mientras leía esto, me hizo pensar un poco también en los propios mitos que van construyendo los españoles cuando llegan a América. No sé, me acordaba del Dorado, de la ciudad de los Césares. En algún momento también ahí en el texto habla de la Terra Incógnita, esta idea, digamos, de llegar a la Antártida. Entonces, los propios españoles, en su conquista, van construyendo la mitología, digamos, que los impulsa, porque es un tremendo, o sea, van a morir muchísimos españoles en esta idea de encontrar la ciudad de los Césares, de encontrar el Dorado. Entonces también, digamos, esta construcción mítica que se hace de América es súper interesante, digamos, y cómo se logra recoger también estos elementos que tampoco nosotros lo hemos abordado mucho, ni en mucha profundidad, sobre todo en el tema literario, digamos. Porque hay una cosmogonía nacional que está súper dejada de lado. Yo que, como ustedes han podido ver, soy mamá todavía de un niñito muy chiquitito, y ponte tú, el otro día estabas pasando en Santillana, doy el aviso, en
en lenguaje, y creo que te lo comenté, Bernardo, los mitos y leyendas, y salió un mito nórdico, ¿cachai? De dos ogros ubicados en una zona de los países nórdicos, y que de verdad tú te preguntáis, ¿no será el momento de meterle? O sea, puede haber incluso un relato escrito, no necesariamente con alusión, no sé, a Oreste Plat, pero sí, porque hay toda una cosmogonía nacional que yo no sé si ustedes están de acuerdo, y en esto yo soy total y absolutamente ignorante, como en casi todo, que es una cosmogonía nacional que todavía está en construcción. ¿Cachai? O sea, están estos grandes mitos, hay un episodio en el Caleuche, están estos grandes mitos, pero también hay muchos mitos que todavía están en construcción o en disputa. O sea, la fiesta de la Tirana, contrariamente a lo que se cree, se celebra a partir del año 50, ¿cierto? Y tiene un origen. Lautaro Núñez tiene un libro muy, muy bueno, y el año pasado un artista visual nuestro, el Ignacio Mu, hizo una exposición, ¿te acuerdas, Bernardo? Con un estudio muy interesante, donde, Muy bueno. o sea, yo que suelo ir, porque puedo perder la fe, pero no voy a dejar de ser católica, yo que suelo ir a la Tirana, yo no sabía, pues a mí me golpeó, o sea, que en realidad estos bailes tienen un origen español y que están a partir del año 50, pero eso no existía la fiesta de la Tirana. Entonces, todavía hay una cosmogonía nacional que está en construcción, y cuando hablamos de identidad, es justamente, o de elementos identitarios que no sean comunes, más allá de las subjetividades propias, justamente hay que apelar a todo eso que se hace ver ahí, y como lo dice el Cristian, tiene que ver con bajarlo a nivel de la cultura de masa, y que efectivamente eso sea accesible para el cabro, porque este es un libro que le puede leer un chico de 9 años y una anciana como una señora de edad como una. Para todos. Los chiquillos, claro, si tú convertes, nosotros que estamos más, o sea, Bernardo también, digamos que está en contacto con adolescentes, claro, los cabros te hablan de Valhalla, te hablan de Odín, te hablan, pero no, Sí. ubican muy poco de la mitología nuestra, digamos, de los ritos y la mitología actual. Y ahí yo recomendar, bueno, tú habláis de Orestes Plat, recomendar Geografía del Mito y Leyendas Chilenos de Orestes Plat, que es un clásico, pero hay otro libro también que salió hace poquito, que es de la Sonia Montesinos, que se llama Mitos de Chile, Enciclopedia de Seres, Apariciones y Encantos. Es maravilloso, es una maravilla de libro. Así que, y a la Sonia, además de una mujer, hay una voz otra aquí. No, Es maravilloso. Y ella es seca, así que no, es muy lindo libro, una edición bonita, es Catalonia, está muy bien hecha, muy recomendable. Y hay una cosa que agregar, y creo que esto también hay que dejarlo en el plano de la discusión. Se tienen que empezar a hablar. Estamos a unos días de celebrar el Guñol Tripantu, el Huetripantu, sobre todo en los territorios mapuche y de la zona de lacustre, básicamente. Pero pasa que en los discursos oficiales, pasa que en la literatura, pasa que en las conversaciones, se dice que ocurría, se dice que pasó, se dice que se hacía. A, B o C tradición, A, B o C actividad respecto al pueblo mapuche. Pero resulta que todos los días, y particularmente en momentos como este, se están realizando dichas actividades. El Guñol Tripantu es una ceremonia preciosa, muy privada, pero que tiene que ver con justamente hacer exactamente lo que ocurre en parte de la historia que estamos hablando de Baradit. O sea, el que la familia se reúne, cuenta sus historias, en que va recordando a sus antepasados, a sus ancestros, va recordando los grandes mitos, y todo rodeado con un ambiente familiar y de una potencia energética bien importante. O sea, más allá de que en cuanto a aspectos científicos, aspectos realistas, queramos ponernos en una postura u otra, son ceremonias y son elementos que siguen ocurriendo. Por lo tanto, cuando nos referimos, y hablo en general, cuando nos referimos a ella en pasado, ya la estamos negando, ya estamos planteándola, estamos diciendo que están muertas, que ya no existen. Y eso no es cierto. Es lo que ocurre acá en el interior con los pueblos atacameños, con los pueblos aymaras. Las ceremonias se siguen realizando. Hay grandes tradiciones indígenas y culturales que están más vivas que nunca, pero sin embargo los discursos oficiales las niegan.
o se han minimizado a tal punto que se desarrollan en territorios específicos solamente. Yo creo que justamente, además de ir mostrando que tenemos un montón de mitología, que tenemos esta mirada cosmogónica de nuestro territorio es tan rica, es tan preciosa. Acá mismo tenemos un montón de relatos que como antofagastinos desconocemos, que tenemos que también empezar a hablarlo como corresponde. Sigue ocurriendo, sigue pasando, y eso depende de nosotros también ponerlo nuevamente en relieve y ponerlo nuevamente en la discusión para que no se pierda. Es patrimonio vivo. Sí. Ya, oye chicos, se nos ha pasado volando el tiempo en que hemos estado en esta República de las Letras especial, con la que hemos querido participar junto a la Biblioteca Regional de Antofagasta, que está llena de actividad en este tiempo de crisis sanitaria y que sigue acompañando a todos sus usuarios a través de sus redes sociales, ¿cierto? Con un gran trabajo. Saludamos a Gisela, quien siempre nos invita y nos considera como República. Así que tienen medio segundo, porque dijimos que íbamos a hacer 40 minutos, por supuesto estamos súper pasados, para dar sus últimas consideraciones, llamados, diatribas, declaraciones de amor también. Ustedes dos que son, ¿cómo son? Vaya. Ustedes dos que son lo que son. Estamos con público infantil, yo supongo. Me imagino que sí. Últimas consideraciones. Invitarlo a leer Edgar Fukura, como les decía, lo hemos conversado un montón, pero es un libro súper atrayente y es la entrada también para otros libros mucho más quizás con un contenido mucho más denso, pero es un libro muy interesante. Uno tiende a pensar, porque se le clasifica como literatura infantil o juvenil, y es mucho más profundo que eso. Sí. Sí, de hecho el mismo Jorge lo dice. Él lo dice, bueno, esto es más que literatura juvenil. Obviamente responde a un diseño editorial y todo, pero es más que eso. No, yo solamente quiero decir que es entretenido y es muy rico, genera una riqueza muy, muy importante cuando uno empieza a hacer el ejercicio que hizo Jorge. Mirar el territorio, mirar las historias que nos rodean. Muchas veces allí está la magia, insisto, en tiempos donde estamos tan llenos de información, donde la pandemia y donde un montón de elementos más nos han tenido bastante tensionados, salir de ese espacio y empezar a prestar atención, empezar a mirar, muchas veces nos va a hacer encontrarnos con historias que son muy lindas, muy potentes y que son dignas de rescatar, que no se pierdan. Acá tenemos, insisto, la historia de Morro Moreno, hay historias relacionadas con ¿cómo se llama? Con las ruinas de Huanchaca, con la misma quebrada de la Chimba. Tenemos espacios, la Bahía San Jorge, tenemos espacios donde hay mitos, donde hay historias. Vamos mirándolas, vamos buscándolas y se van a sorprender. Bueno, agradecer la invitación de la Biblioteca Regional de Antofagasta, invitar a todos sus usuarios a entrar en la historia de Leonardo Caspana, este niño pobre del altiplano chileno que llega hasta Arica para recibir una revelación. Deberá cruzar el desierto del norte en busca del más grande tesoro, el corazón de la tierra, escondido desde la llegada de los españoles hace 500 años. Aquella reliquia desató la verdadera conquista, la conquista mágica de América, una batalla de magos negros y alquimistas contra chamanes y brujos americanos. Acompañada de una pequeña niña y de un enigmático curandero altiplánico, Leonardo enfrentará monstruos mitológicos y cruzará los monumentales paisajes del sur rumbo a la Antártica. Con la ayuda de brujos chilotes, machis y espíritus del bosque, abordará el Caleuche junto a un puñado de guerreros y brujos montados en cóndores, todos unidos para combatir al ejército de conquistadores que ha vuelto desde las profundidades de Santiago de Chile. Será la última batalla por la piedra azul que hace latir el territorio, la última batalla por recuperar la Calfucura. Y esta ha sido la República de las Letras, Mood especial. Muchas gracias y muy buenas noches. Chao, también.